siempre hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad. No puede ser a través del video, pero sí a través de una llamada. De alguna manera, Elif, vas a estar aquí en este programa. Sí, de alguna forma se llega. Así es. Bueno, es un gusto, Elif, que estés aquí hoy acompañándonos en Tónico para el Alma, aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, realmente, Elif, te agradezco esta oportunidad que me estás dando para poder compartir información. Y como siempre decimos, la información, y cuando uno tiene información y conoce más, es algo que se ha dicho tantas veces, ¿no? Te va a hacer libre, o sea, la información te va a hacer libre, el conocimiento te va a hacer libre, ¿no? Exactamente. Bien, Elif, el otro día hablando con vos, hablábamos que, bueno, vos sos traductora de francés, pero bueno, que no estás ejerciendo en este momento. Exacto, sí, ya hace varios años, porque yo soy traductora literaria, viste, bueno, acá no hay demasiado como para hacer al respecto, entonces, bueno, me dediqué a investigar. Uh-huh. Y cuando, bueno, vi que las cosas no eran como nos contaban, y entonces, bueno, me dediqué a eso, a investigar, a buscar cuál era la verdad y en qué mundo vivíamos, ¿no? Y en qué situación estábamos. Bien. Bueno, ¿y ahí qué te encontraste cuando empezaste a buscar esa verdad? A ver, contanos un poquito. Y me encontré con que básicamente había que desaprender lo que habíamos aprendido. Y sobre todo, yo me especializo en lo que es historia, Uh-huh. y bueno, me llevé unos buenos chascos, me sorprendí bastante, y bueno, todo eso yo lo voy contando a medida que hago investigaciones para que la gente también se entere, ¿no? Y bueno, está aquel que lo puede tomar y decir, bueno, sí, es verdad, me doy cuenta, y hay gente que no, bueno, que se queda con lo institucional, digamos, pero la realidad es que nos han ocultado muchas cosas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Nos han ocultado muchas cosas de nuestra historia, de nuestra civilización. Bien, bien, sí, realmente es como que uno empieza a destapar algo, viste que parece, bueno, lo destapás y decís, bueno, hasta acá llegué, ya está, o sea, ya descubrí todo y de repente empieza a salir y salir y salir y salir cada vez más, ¿verdad? Sí, sí, empezás a tirar del hilo y te encontrás con un súper ovillo, y una cosa te lleva a la otra, y bueno, así es como también llegás a entender por qué las cosas están como están, ¿no? Porque si no, es que a veces uno no entiende, dice, ¿cómo puede ser? Viste, que el mundo esté así, que estemos pasando por un montón de cosas, y claro, cuando empezás a tirar del hilo, llegás a entenderlo. Bien, Elif, ¿y o sea, empezaste por historia, diríamos, antigua? ¿Por qué empezaste por la historia? ¿Qué es lo que te llevó a ir a investigar todo eso? Bueno, en principio porque la verdad es que me gusta Ujú. y soy muy curiosa, y entonces ya incluso en el colegio, viste, cuando tenés el secundario que te empiezan a dar historia antigua y demás, ya había cosas que te dabas cuenta que o las salteaban o te las pasaban muy por arriba o que no cerraban muy bien. Y entonces sí, empecé por lo que es la antigüedad, que es lo que más me gusta. Ujú. Y bueno, ya ahí encontrás la madre del borrego, digamos, con cosas que, bueno, directamente te las pasaron por alto y ni te las explicaron, y que es difícil encontrar información. Ahora se está liberando bastante porque hay buenos investigadores modernos que están sacando información, pero no es masivo, entonces tenés que buscar mucho y contrastar, porque tenés los de la vieja escuela, que son los que más o menos la acomodaron, y ahora vienen estos nuevos a romperlo, y entonces, claro, tenés que leer de los dos, obviamente, porque no es que lo que te hayan dicho en un principio está todo mal, sino que, bueno, está un poco manipulado, y bueno, por suerte, de a poquito se va esclareciendo con las nuevas camadas de investigadores, ¿no? Totalmente. Vos sabés que cuando, o sea, era mucho más chica, yo por ahí tenía 10 años, llegaron muchos libros a mí, bueno, porque llegaron porque en realidad era mi sed de búsqueda y de decir esto
para mí no es como me lo muestran y quería saber de dónde lo podía encontrar. Y uno de los libros que, bueno, a mí me encantaban era, por ejemplo, de Erich von Däniken, que hablaban de los dioses y demás, claro, pero me contrastaba con todo lo que había aprendido en la escuela, sobre todo en la escuela católica, ¿no? Es como que me hacía tanto ruido y me rompía tanto la cabeza. Pero claro, esta historia que no nos contaron, la historia, y nosotros tenemos como una historia oficial y la historia que no nos contaron, que hoy por hoy tenemos la posibilidad de investigar mucho más, ¿no? También está muy unido a lo que nos pasa ahora como civilización y lo que está pasando en este momento en el planeta. Claro, claro. Porque una vez que logras desentrañar eso, te das cuenta de dónde estás viviendo, digamos. Y bueno, y qué es lo que hay y cómo también uno le puede hacer frente, digamos, aunque sea desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque ya al entender de dónde vienen las cosas, vos ya te posicionás y decís, bueno, ok, esto viene por este lado y ya es distinto, si no estás muy perdido. Claro. Y otra de las cosas que también, bueno, yo te descubrí sobre todo por la explicación que estuviste haciendo del mapa de Q, ¿no? El terrible mapa. Terrible mapa. Vos sabés que me pasó con ese mapa que cuando lo descubrí me puse, me quería poner yo, porque bueno, como me ponía a investigar, de ver de dónde la historia, empecé, y ahí nomás, a 2 días de ponerme a ver eso, me llega tu información. O sea, digo, bueno, listo, ya hay alguien que lo hizo, ¿para qué me voy a poner a hacerlo yo? Claro, bueno, viste que nada es casual. No, realmente, no, nada es casual y realmente, bueno, llegaste. Quiero, bueno, contarle a las personas que tenés tu canal en YouTube que figura, o sea, ¿cómo te buscan el IF? Así como el IF. El IF, lo más probable es que le salga la serie novela turca que tiene 800.000 páginas. Sí. Así que pueden buscar. Yo igual después, si querés, te dejo ahí en el comentario de Facebook el enlace, pero pueden poner, por ejemplo, el IF y el nombre de uno de los videos, que es el calendario de Adán. Ajá. Y entonces ahí sale el canal. Bien, buenísimo. Bueno, el calendario de Adán. Claro, que es el punto de origen del mapa de Q, empieza con el calendario de Adán. Entonces yo lo tomo como algo emblemático. Y ahí sale seguro y pasan por encima de la novela turca. Claro. Bueno, vos no tenés en tu canal subido lo de los mapas, por si alguien me pregunta. Sí, está en la pestaña de comunidad. Está el enlace para ir al canal de Juan, que es donde yo hice los análisis. Ahí está, porque porque hay personas que por ahí estuvimos hablando de este tema y demás, por si quieren verte, para que vayan directamente, entonces a través también de tu link, al de comunidad, pueden ver lo que es este mapa que estamos hablando. ¿Qué es lo que te...? Exacto, son 4, lo hicimos en 4 partes y eso está subido a la pestaña. Sí, y genial, te digo que está genial, te lo agradezco inmensamente. Y fue un arduo trabajo, pero valió la pena, porque la verdad es que, qué sé yo, está bueno porque hay gente que por ahí hacer una investigación de este tipo le lleva mucho tiempo, no tiene tiempo o no tiene ganas de andar rebuscando por internet y demás, entonces, viste, dárselo así a uno que le gusta hacerlo, ya entregarlo es como, bueno, le estás dando las herramientas que por ahí no tiene el tiempo, porque por X motivo no tiene ganas, pero sí lo quiere saber. Bien. Entonces, me pareció piola para que la gente lo pueda ver en qué consiste. Básicamente no en qué consiste el mapa, sino son todos puntos importantes de la historia que están tergiversados. No es que sean los únicos, no, hay muchos más, pero bueno, esos son los que nos llevan al día de hoy. Claro, o sea, es un poco, es decir, o sea, el cómo estamos hoy, ¿no? Esto que en el cual nosotros estamos viviendo, estamos inmersos en esta pandemia o como le quieran decir, donde hay mucho de miedo impuesto en las personas y ver cómo este miedo fue impuesto a lo largo de la historia, ¿no?
Exacto, siempre se trató de meter miedo porque el miedo es una vibración baja que le sirve a esta gente, por llamarla gente, digamos, a estas entidades desde siempre, porque se alimentan de eso. Entonces viven tratando de meternos miedo por diferentes motivos, que la guerra, que la hambruna, que si Dios te va a castigar, o sea, un montón de cosas. Ahora estamos con el tema del bicho. Sí. Y al bicho sumale el tema económico que conlleva todo lo que trae el bicho. Entonces siempre estamos en un estado de zozobra y no solamente ellos se alimentan de eso, sino que nosotros no podemos avanzar, que es lo que ellos quieren. Bien. Y bueno, también sé que estuviste haciendo la traducción al español de la serie Oculta de Q, ¿verdad? Sí, sí, Bien. esa pasó al Library porque en YouTube está censurada. Creo que en el canal de Juan quedaron algunos capítulos, pero no está completo. Ujú. Así que sí, ahí hay que ir a Library o ver algunos por algún otro canal, porque nadie quiere que lo vean. Claro, claro, claro. ¿Y por qué llegaste a Q? ¿Y qué es Q para vos, como para que las personas que estén escuchando esto por primera vez, por ahí sepan un poquito más de este tema o puedan investigar también por ellos mismos, ¿no? Mira, yo llegué de casualidad, casualidad, esas cosas que se llaman casualidad, Sí. cuando empezó todo esto de la pandemia. Tenía mucho más tiempo libre, obviamente, entonces me puse a investigar sobre la actualidad, qué es lo que estaba pasando. Dejé de ver televisión abierta y me dediqué a la alternativa, que básicamente pasa por YouTube. Ujú. Y bueno, a partir de ahí fue un periodista español, mencionaba a Q y yo no sabía ni de qué estaba hablando, y entonces me puse a buscar y bueno, ahí fue cuando me enteré que ya hacía como 3 años que estaba Q dando información. Y bueno, me puse a leer los posteos, que son muy complicados porque están encriptados a nivel militar. Y bueno, y después digamos, hablando con otros periodistas o con otros youtubers, ahí surgió, bueno, cómo era que se estaba planteando esta situación, que es, digamos, lo que estamos viviendo es una guerra silenciosa con armas no convencionales. Entonces hay que situarse también en eso, que es toda una novedad. Ujú. Y bueno, busqué y aparecieron estos mapas. Y claro, porque hay muchos mapas además, es el del comienzo, el de la historia. Ujú. Y bueno, a partir de ahí ponerse a estudiar eso. Me llegó la serie también, o sea, fue un aluvión de cosas que no las busqué, me llegaron. Y bueno, y una cosa te lleva a la otra y terminé siendo casi, no te digo especialista en Q, pero por lo menos en saber descifrar un poco qué es lo que nos quiere decir y poder centrarnos en qué es lo que está pasando, porque si vos mirás la tele, no te vas a enterar nunca de lo que está pasando. No. No, eso es una cuestión que ya, o sea, si bien antes estaba dibujado y no se veía así hoy sí, básicamente está todo tapado y a través de una Sí, sola información, que es la única que se da, y cómo se manipula a través de de todos los medios, ¿no? La información. exacto. Sí, sí, todo lo que sea medio masivo de comunicación, no vale la pena ni perder el tiempo, porque es una pérdida de tiempo y además te confunden. Entonces, la verdad que es muy sano, digamos, apagar la tele a ese respecto, ¿no? Si la vas a aprender, que sea para mirarte una serie, no sé, algo así, pero no para informarse. Y por suerte hay otros medios, están las radios como las tuyas, hay por internet, o sea, por Facebook, por YouTube, por cualquier otra plataforma. Y bueno, también saber discernir, ¿no? Y escoger un buen canal, Tal cual. pero por lo menos ahí podés elegir. Sí, 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 hay muchísima, o sea, también hay muchísima información en YouTube y también hay mucha desinformación a propósito, ¿no? Exacto, Está sí, sí, mechado sí. justamente para confundir a los que por ahí no quieren confundirse y terminan confundiéndolos, ¿no?
Claro, claro, porque en eso consiste lo que estamos viviendo ahora. Es una guerra de información y desinformación. Claro, claro. Bueno, quiero saludar a todas las personas que me están saludando a través del Facebook Live, que bueno, Moni, Nati, María del Carmen, Graciela, Olga, Erika, Edu, bueno, a todos, porque bueno, por ahí después me dice, ay Roxy, no me saludaste. Los estoy leyendo, pero desde que empecé a hacer estas series de entrevista, es como que, bueno, se pone súper lindo escuchar a la entrevistada, ¿no? ¿Me escuchás? Y sí, Sí. digamos, está bueno aparte que haya un lugar como el tuyo, que es una radio, y está bueno que se pueda salir también por ahí y salir un poco de lo que es las plataformas que además son extranjeras y aplican censura, ¿no? Así Sí. que está buenísimo. Sí, sí, eso es un poco lo que está pasando con esta plataforma que es YouTube, que calculo que vamos a tener que empezar a buscar alguna otra plataforma alternativa, dado que ya han censurado muchos canales, el de Bitácoras del Sur, de Ramón Freire, no sé si lo conocés, que es de Chile. Sí, Bueno, este otro chico Noticias Ocultas X, que es Martín Vázquez, que es de acá de Argentina, un chico muy joven, sí. divino, que también le censuraron el canal y está saliendo por otro canal. Y no sé si ayer viste la conferencia que hicieron los médicos por la verdad en de Argentina. No, no la vi, pero sé que siempre tienen problemas, también los de España también, es siempre los cuelgan, es terrible. Sí, así que bueno, pero lo importante de esto también es lo que yo intento salir por aquí y por una radio que sale, si bien sale por aire, por FM y demás, es para las personas que por ahí no llegan a ver YouTube o no saben que hay otra Claro, información, para que después puedan ir a buscarla, ¿no? exactamente, sí, 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 hay que empezar a abrir frentes, digamos. Exacto, exacto. Así que bueno, la idea es un poco, Elif, seguirte y conocerte a través de lo que es tu canal en YouTube y seguir viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me he puesto a ver varios de los tuyos, o sea, de los videos. Si quisieras hablar de algún tema en particular que te gustaría contar acá en la radio, ¿de qué nos estarías compartiendo? ¿Qué nos compartiría? Mira, hay tanto porque nos han mentido tanto, pero digamos, partiendo de la base de la primera civilización que nos cuentan, que es la Sumeria, de la Sí. que pasan olímpicamente por encima, bueno, saber que las tablillas que estaban son realmente leer las traducciones de esas tablillas no necesitan interpretación, o sea, si vos lees eso ya tenés la realidad plantada ahí. Eh, Después, saliendo de ahí, por ejemplo, ya desde el Imperio Romano tenés censura y tenés propaganda en el sentido actual, propaganda política, Ujú. que tergiversaron la historia griega, por ejemplo, a su favor. Entonces ya la historia griega la tenés cambiada. La historia de los dioses, quiénes eran dioses, o sea, a qué le llamaban dioses, que en realidad básicamente eran gente de carne y hueso y muchas veces provenientes de algún otro lado, según algunas teorías. Ujú. Y, o sea, cómo se va enroscando todo eso y te va llevando a un nivel cada vez más profundo de desinformación y sobre todo de pequeños grupos de poder que van aumentando su poder, manteniendo a la gente en la ignorancia y a modo tal que, por ejemplo, en nuestros días todavía nos rige la ley del almirantazgo, o sea, la Ujú. ley, lo que sería lo más parecido a la ley del mar, estando en tierra. Eso Sí. es para casi todos los países, incluso en Argentina. Si la gente se pone a investigar en internet y busca ley del almirantazgo, hay una buena página que es uruguaya, en donde ya te dicen que desde el momento en que naces, tu certificado de nacimiento te convierte en una persona jurídica, Ujú. no en una persona real, física, y pasás a formar parte de una corporación que es el país. Y el país es una corporación, es una empresa, y tiene hasta dirección en Wall Street.
cotizados en bolsa, por ejemplo. O sea, nosotros de eso no tenemos ni idea. No. Y vos fijate cómo es en Estados Unidos y en Canadá hay tribunales de ley natural, se llama, en contraposición a esto, y si vos esto lo conocés, incluso podés zafar de un juicio que te hagan injustamente, clamando la ley natural, porque ha habido gente que ha ido presa en Estados Unidos por una estupidez, por la ley del almirantazgo. Ujú. La ley del almirantazgo plantea básicamente, por ejemplo, no te pueden cobrar impuestos. O sea, esa es la ley natural. Y bueno, tiene todo, es todo un mundo eso, que está bueno investigarlo. Yo tengo un solo video al respecto, pero, por ejemplo, llegamos a eso, ¿no? Y eso está instaurado por el Vaticano, y quien recibe el dinero es el Vaticano. Es muy, muy interesante y a la vez es algo que te parte la cabeza, porque nadie imagina que está regido por la ley del mar, y desde hace miles de años, desde el año 1100 aproximadamente, con una bula papal. Bien, bien, súper. Ahí, bueno, ahí un punto para buscar, ¿no? Y empezar a desenredar este ovillo, ¿no? Para saberlo, porque uno no puede hacer mucho, ¿no? Pero por lo menos para saberlo, y acá eso no está, digamos que no está muy, no es muy conocido, pero en otros países sí tiene importancia ya cómo lo están manejando y cómo están luchando en contra de eso, y hay una posibilidad de que Estados Unidos directamente ya salga de la ley del almirantazgo, lo cual es bueno saberlo porque, bueno, todos deberíamos ir detrás, ¿no? Sí, sí, de hecho es como que un poco Estados Unidos va a ser la punta de la lanza como para salir más de Exacto, todo esto en el cual estamos metidos, todo este engaño, ¿no? sí. Bien, y contame, Elif, bueno, ahí hiciste un punto particular, ¿no? Yo estaba viendo y he visto todo esto, todos los títulos de tu video, no te digo que vi todos tus videos, pero sí he visto mucho. Y, por ejemplo, hay algo que nosotros, que a mí siempre me llamó mucho la atención y he estado buscando y siempre lo nombran, que es el libro de Enoch. Sí, ¿Y por qué como dice bien tu video, dice, ¿y por qué lo ocultan? ¿Qué nos podés decir de eso? lo que pasa es que, bueno, el libro de Enoch, en lo que está, digamos, vedado para nosotros los católicos apostólicos romanos, está considerado como apócrifo, lo dejaron fuera, pero, por ejemplo, para los coptos, los católicos coptos en Egipto y en Etiopía, forma parte del corpus, del dogma. O sea, vos fíjate que es según donde naces, es lo que podés leer. Ujú. Y bueno, lo ocultan porque lo que él relata, básicamente, son contactos que podríamos llamar extraterrestres en algún Ujú. punto, o con entidades de otro lugar, pero que no tienen que ver, cuando vos lees las descripciones, está hablando de naves, y las describe, y que al Ujú. describirlas con sus palabras de ese momento, así todo, se puede reconocer exactamente, eh, digamos, parte hasta del fuselaje. Y pueden ser naves extraterrestres, terrestres del momento que fueran muy avanzados, eso no se va a saber, o al menos por el momento no lo sabemos, pero son cosas que supuestamente en esos momentos no existían. Ujú. Y entonces, claro, uno lo lee y es muy perturbador al principio, porque uno dice, pero ¿qué está contando? Porque me está contando algo que a mí me cuenta hoy en día la NASA. Claro, Y bueno, entonces por eso es que, claro, no conviene que esté eso ahí, porque uno se empieza a hacer preguntas. claro, sí, sí. Es que justamente siempre se nos dio ley, o sea, esto es así, las cosas sucedieron de esta única forma y claro, cuando vos te entraba, por ejemplo, en un destello de una duda o de lo que sea, era como, claro, tampoco teníamos demasiados lugares donde poder investigar o quien realmente nos digan las cosas como son, ¿no?
Claro, ahora con Internet le salió el tiro por la culata, porque Internet lo pusieron como para, en realidad, dejarnos ahí clavados con los jueguitos y con mirando cosas medio tontas, y resulta que la gente empezó a investigar. Ujú. Y por eso hubo muchos intentos también de bloquear de alguna forma lo que es Internet, el alcance de Internet, el acceso a páginas, y todavía están luchando con eso porque, claro, le salió al revés. La gente se empezó a informar. Claro, claro, claro. Bueno, también sabemos que, por ejemplo, en este país oriental grandote, tiene muy restringido, por ejemplo, el acceso a Internet. Exacto, claro, Y es un poco claro. también, es un poco, esa es la fórmula que se quiere imponer un poco a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Exactamente, porque era un elemento de distracción y terminó siendo casi que su muerte, porque ahora todos nos informamos por ahí y buscamos y encontramos de todo, a pesar de que hay sitios a donde nunca vas a llegar, pero igual si uno escarba, encuentra. Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, es como que nos van, de alguna manera es como que uno va encontrando, ¿no? Esa información a cuentagotas. Antes por Sí, ahí había escritores que lo ponían en libros, ¿sí? Y que hay claro. todavía, no es que no hay más escritores, sigue habiendo escritores, ¿no? Y libros donde uno puede también haber encontrado esa parte de esta información, que es un poco la que a mí, por ejemplo, siempre me movilizó, ¿no? El hecho de decir, qué sé yo, por ejemplo, la construcción de las pirámides, Sí, que nos cuentan las películas que tenían a los esclavos, que le pegaban y llevaban sí, arrastrando las piedras, ¿no? sí, sí, sí. Y todo Es eso, así, tal cual. Pero siempre de alguna forma, viste que te llega. A mí también el primer libro que me llegó fue el de Von Daniken cuando tenía 14 años. ah, Y bueno, claro, imagínate que bueno. después de leer eso, ya está. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí uno empieza justamente a tener una mirada distinta. No significa que sea la única, ni la mejor, ni nada por el estilo, pero sí poder ver algo distinto de lo que se nos enseña, ¿no? Claro, es una posibilidad más. Va a estar el que la descarte porque no le parece que es la real, y va a estar el que le pica el bichito y va a buscar más. Bien, con un poquito viendo esto y desarmando y saliendo, diríamos, tenemos el mapa este de Q, donde básicamente también se cuenta la historia, ¿no? En realidad ahí Claro. está plasmada la historia distinta a lo que no, a lo que Claro, nos se llama, contaron. es el mapa del estado profundo, Exacto. desde milenios para llegar al actual. Es exactamente el del estado profundo. Claro, cuando hablan muchas veces, por ahí han escuchado hablar que hablan del deep state, ¿no? Así se dice, ¿no? Claro, Estado profundo. exacto. El Que, gobierno en las sombras. exacto, el gobierno en las sombras. ¿Y por qué? O sea, nosotros venimos con esto, con esta información y no sé si hay más, a lo mejor por ahí más, y yo solamente vi esta parte, llega hasta el año 2017. Y es como un final Bueno, ahí, porque en realidad llega hasta ahí, llega hasta la asunción de Trump, exacto. porque, bueno, se supone que viene a romper con este estado profundo, y sería en lo que estamos inmersos ahora, en una gran guerra que, como ya te digo, no es silenciosa, entonces mucha gente no se entera y otros nos enteramos, pero no es la guerra convencional lo que uno esperaría, ¿no? Claro. Entonces lo ponen ahí porque sería el quiebre de ese estado profundo que tiene miles de años. Eso no quiere decir que Trump sea el salvador del planeta ni nada por el estilo, sino que simplemente viene a romper con eso para, digamos, dentro de lo que son las facciones que están en estos momentos en pugna, sería la facción benévola o más benévola, como para desestabilizar y que dejar de que el sistema, que este ya no da más, este sistema que implantó este estado profundo desde hace miles de años, como ya está colapsado y ya está cayendo, y lo estamos viendo. Entonces, y esto tiene que cambiar, y que cambie hacia un lado más positivo. O sea, no va a ser la panacea, quizás no vamos a estar en el mejor de los mundos, porque vamos a seguir estando gobernados por seres humanos.
Sí, si a eso se le suma que se habla, bueno, de una ascensión planetaria, entonces quizás ahí, si sumamos las dos cosas, la cosa mejore aún más. Pero por eso te lo pone hasta esa fecha, porque es hasta donde se supone que el estado profundo llega y que cae. En estos momentos está cayendo, está perdiendo, está muy debilitado y está pegando sus últimos coletazos. Y por eso vemos lo que vemos, que es como cuando el famoso inquilino que te deja el departamento o la casa de mala manera, el mal inquilino que cuando se va te rompe todo. Bueno, es eso, están rompiendo todo porque tienen que desalojar. Totalmente. Claro, sí, sí, es como te dejan todo roto y ahora te dicen arreglate. Arréglatelo, claro. Y entonces, claro, y es lo que estamos viendo ahora, estamos en plena rotura. Entonces, si bien esto se supone que ya está por terminar y que uno dice, bueno, bien, ya nos liberamos, pero nos esperan unos meses complicados porque estamos en plena rotura de todo. Bien, sí, bueno, una de las cosas que por ahí yo a través del programa y bueno, de un poco herramientas que he utilizado, terapéuticas o como las quieran llamar, es un poco justamente elevar la vibración ante cualquier situación que por ahí uno puede estar viendo, porque sí, desde muchos lugares, o sea, uno busca información y dice, bueno, los meses que vienen son meses a lo mejor donde puede estar complicada la cosa, lo que siempre decimos también, es tu elección ver cómo también podés trascender ese espacio, ese lugar o todo lo malo que puedas llegar a ver, ¿no? Exactamente, sí, hay que elevar la vibración y hay que anclar una línea de tiempo positiva. Exacto. Para transitar esa línea de tiempo y eso lo tenemos que hacer todos. O sea, es lo básico que podemos hacer, porque uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer si no tengo ningún puesto de poder? No, sí, tenemos muchísimo poder, porque cada uno de nosotros es un Dios creador, y es el poder más grande que hay y al que más le tienen miedo, por eso nos meten miedo a nosotros y nos aplastan. Claro. Entonces, si uno eleva la vibración y piensa, aunque sea algo que uno, lo tiene que pensar, quizás no desde la perspectiva en la que está uno sumergido ahora, sino como algo ideal, como piensan los chicos, pensar en el mundo ideal que uno le gustaría vivir, y aunque sea en un plano egoísta, no pensar quizás en todo el planeta, porque por ahí no le interesa, pero pensar cómo uno quiere vivir, que quiere vivir bien, comer bien, estar en contacto con la naturaleza, bueno, lo que uno piense, siempre en positivo, ya darlo como por hecho, aunque parezca una cosa totalmente utópica, no importa, es soñar. Y cuando uno sueña y se ve en ese lugar, ya lo estás creando y estás creando esa línea. Y si todos hacemos lo mismo, esa línea se va a formar, que de hecho está formada, pero hay que entrar, vamos a entrar todos. Bien, cuando hablas de hacer o anclar una línea de tiempo, ¿a qué te referís para los que te están escuchando y por ahí no lo pueden comprender o no saben de qué se trata? Y bueno, viste que en el universo se habla de mundos paralelos, esto incluso Einstein lo mencionaba, los agujeros de gusano por los cuales uno puede pasar, la gente que sabe o puede, ¿no? Que pasan de dimensión, que hacen viajes astrales, bueno, todas esas cosas que suenan bastante raras, pero bueno, está esto estudiado incluso por físicos de la categoría de Einstein. Y él decía, y todos estos físicos cuánticos, te dicen que existen mundos paralelos y también hay líneas temporales. Y es como cuando hace muchos años existían estos libros de Elige tu propia aventura, por ejemplo, en donde había varias opciones. Así es. Y según la que vos elegías, tenías que ir a la página correspondiente. Bueno, esto es exactamente igual. Delante de uno se abren muchos caminos, y la decisión que uno toma lo hace transitar por uno de esos caminos. Exacto. Entonces, esto de las líneas positivas es eso, es un camino positivo. Existen caminos intermedios y caminos negativos. Si uno se sumerge en vibraciones negativas, en pensar que todo está mal, que va a entrar a la línea negativa y se le va a venir todo lo negativo encima. Entonces, si uno piensa en la positiva, está atrayendo eso, está entrando a ese camino
y ayuda a que todo el planeta también lo haga, porque digamos que es difícil que haya muchísimas líneas y que todos estemos en líneas diferentes. Básicamente el planeta tiene que entrar en una línea, entonces va a entrar a donde la mayoría vaya. Por eso es importante vibrar alto. Así es, así es. La idea es esa un poco, si bien, porque por ahí a veces me dicen, ay Roxy, ¿cómo vas a dar toda esta información y demás? Digo, es que conocer la información para después saber qué tenemos que hacer y saber y volver de nuevo al poder de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Y la idea es... Sí, además que teniendo esos conceptos, después al que le interesa puede ir y buscar y buscar un poquito más, y todo depende de la motivación que cada uno tenga, ¿no? Entonces, uno le tira por los nombres o más o menos cómo es la cosa, y después buscas en internet y enseguida te sale. Exacto, exacto. Ir a ese lugar, estar ahí y sobre todo elevar la vibración, como siempre digo, y lo estás diciendo muy bien y explicándolo muy bien, Elis. Realmente para mí es un lujo que estés aquí en el programa. No, gracias, no, pero es que es así, no dejar que ninguna cosita te tire para abajo con una vibración mala, porque sale perdiendo uno mismo. Ellos ganan y nosotros perdemos. Claro. Es difícil, yo sé que es difícil, pero hay que tratar de hacerlo por lo menos. Bien, te hago una pregunta. ¿Cómo, o sea, desde tu análisis, qué salida ves en este tiempo? Aparte de esto de vibrar positivo, hacer una línea de tiempo una línea temporal positiva y demás. Y para nosotros, digamos, para los que estamos en la escala abajo, que no tenemos poder a nivel institucional, es esto de vibrar, divulgar la información que tenemos, pasarla para el que lo quiera tomar, o sea, tampoco forzar a nadie que no esté dispuesto, tampoco sirve, ¿no? Uh-huh. Simplemente divulgarlo como estás haciendo vos, y el que lo toma, bien, porque de alguna forma la información tiene que llegar a la gente, y así como nos llegó a nosotras en su momento, Uh-huh. y que si no hubiera sido por alguien que nos dio la información, quizás nunca hubiéramos llegado. Entonces tratar de divulgar y en la medida de lo posible y de la recepción que tengas, divulgar un poco todas estas cosas es lo que más podemos hacer nosotros y que en realidad es lo más productivo, ¿no? Y después, bueno, dependerá de la posición que cada uno tenga a nivel institucional o demás, en ver qué puede hacer. En un estado profundo como en el que está ahora, por más buena voluntad que se le ponga, es muy difícil que alguien desde un cargo solo pueda hacer algo, ¿no? Esto tiene que estar respaldado por otros, como Uh-huh. está pasando, aunque parezca increíble, está pasando en Estados Unidos, que no es que es el presidente. El presidente es la cara visible, lo que hay atrás es un muy gran equipo. Exacto. Entonces, a ese nivel es así, tiene que ser en equipo. Pero nosotros, como personas comunes, sobre todo divulgar y además que se acabe esto del bipartidismo. Claro. A todo nivel, de pelearse por, en realidad, dos posturas que, si bien parecen antagónicas, responden a lo mismo. Exacto. Entonces, los que los peleamos somos nosotros, y arriba da igual, porque son serviles a lo mismo. Entonces, esto habría también que terminarlo, ¿no? Esta famosa grieta, pero que no tiene que ver con la ideología de cada uno, sino con que en realidad esas ideologías están impuestas, están bajadas, es una línea que te bajan, y básicamente no existe en la realidad. Claro. Porque son lo mismo con distinto nombre. Sí, sí, es un poco como quien te tiran la ficha, hay uno que te tira la ficha, tira una roja y una verde, y nos peleamos, el que tiene la ficha roja y la ficha verde, pero es uno que te tiró la ficha. Claro, y además que la ficha después va a parar al mismo croupier, o sea, claro. No, nos van a seguir gobernando de la misma forma, porque todo el sistema pertenece a un sistema más alto, más grande, que ya está hipercorrupto, ya está en las últimas, digamos, pero que
no se puede salir de ahí. Tampoco es que uno diga, bueno, todos los políticos son malos porque quieren ser malos. Desde el momento en que entras en política, tenés que lidiar con esto. Y si permaneces en política, estás sumergido en eso. Entonces, no vale la pena rasgarse las vestiduras por un partido o por un político, porque lamentablemente, aunque nos duela, digamos, todos trabajan para el mismo sistema superior. Así es. Está más arriba. Así es. Bueno, Elif, ya tengo que terminar porque viene el próximo programa en la radio. Yo te agradezco enormemente. Bueno, tu canal de YouTube, me lo vas a poner en, no sé si le podés ver, o yo copié, diríamos, tu canal de lo tuyo, sí, que quien lo quiera buscar. En el post que hice del programa está tu canal. Uh-huh. Y bueno, perfecto. Seguimos en contacto, ya vamos a hacer alguna otra entrevista más, y yo te agradezco enormemente por estar aquí. No, yo te agradezco a vos por la labor que estás haciendo, porque sos de las pocas que hace esto. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Muchas gracias, un beso. Bye, bye. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se